pertinente. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Bueno, y tras escuchar los argumentos de la defensa de la manada, queremos conocer la opinión de organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres. Consideran que lo vamos a preguntar a Gloria Requena, ella es directora de la ONG Activa, que está junto a nosotros, y me imagino que también muy pendiente de todo lo que nos iba contando el abogado de la manada. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días, Priscila. Bueno, indigna bastante. Uno entiende que la posición del abogado es defender a su cliente, y él lo hace con la mayor fuerza posible. Pero es evidente que aquí es muy difícil poder soslayar que hay una resolución del tribunal, que si bien efectivamente ellos pueden recurrir a otras instancias superiores, el tribunal ya ha establecido que efectivamente la víctima fue abusada. Ahora, la pregunta y la duda y lo que más indigna es la calificación. No si los hechos ocurrieron, ahí está establecido por parte del tribunal, en esta primera instancia, que efectivamente los hechos sucedieron como lo relata la víctima. El tema es si esto es abuso o esto es violación. Y ahí entramos con la dificultad, porque la legislación española y la legislación chilena en este tipo es bastante similar. Igual sigue siendo el acceso carnal, con fuerza o intimidación. Vamos a hablar de la circunstancia en que se comete muy temprano. Pero sí, efectivamente. Y el tema es cómo interpretamos que ocurre esa fuerza y cómo interpretamos que ocurre esa intimidación. O sea, Gloria, sí, perdón. Hay varias cosas que mencionaba el abogado y que generan allí varias dudas, podríamos nosotros ir aclarándolas, porque lo cierto es que él decía que esta joven había accedido y cambió su versión. Probablemente por eso también ellos fueron acusados por abuso y no por violación, pero que ella no les haya dicho que sí, tampoco les haya dicho tajantemente que no, que básicamente cerró los ojos y ellos podrían haber entendido cualquier cosa. Yo le preguntaba al abogado si ante la duda era mejor abstenerse, pero ellos optaron por entender el gesto que tuvo la víctima como que sí accedía a tener relaciones sexuales con estos 5 sujetos. Bueno, ¿Qué es lo que nos dices tú? Sí, hay dos temas que hay que señalar. El abogado señalaba que el hecho de que se hayan parado en el portal de un hotel con 5 sujetos implicaba que ella quería entrar al hotel y tener relaciones sexuales. Eso es aberrante. O sea, yo tengo que escoger en qué lugares me paro en la calle. Yo podría haber entendido que este señor iba a su hotel. Por lo tanto, no tengo por qué suponer que él pretende que yo entre con él al hotel y que además esté con 5 personas más. Entonces, ahora voy a tener que escoger como mujer en qué lugares me paro. Entonces es absurdo presumir que por el hecho que pasaron por un hotel, donde ella además no escuchó la conversación, donde ella no es parte de la conversación para pedir la habitación, yo suponga acciones positivas de la víctima en tal sentido. Y lo segundo es que hay que entender qué le pasa a una víctima y lo que nosotros como sociedad le decimos a esta víctima que haga frente a la comisión de un delito del cual ella es la víctima. Que le decimos que no ponga resistencia y que privilegie el bien superior, que es la vida. Entonces, muchas veces la víctima evita hacer acciones para efectos de no ser víctima de un mayor daño. Y también hay que entender que no todas las víctimas reaccionan igual. Gloria, pero en este caso a ella le jugó demasiado en contra no oponerse a todo lo que le estaba ocurriendo, porque finalmente como no hubo agresión en ese sentido, para evitar un daño mayor, entendemos que pudo haber sido así. Ella cerró los ojos. Claro, ella cierra los ojos, pero tampoco se opuso. Entonces, eso lo entiende el tribunal como que ella estaba permitiendo todo esto. Entonces, ¿cómo actuamos? Claro, es que ahí tenemos un problema, porque muchas veces la víctima se paraliza. Entonces es incapaz de reaccionar. Muchas veces cuando uno le pregunta, ¿y qué dijiste? ¿Y qué hiciste? Absolutamente nada, me paralicé y traté, digamos, de estar en otro lugar. Y lo que ellas hacen frente a la incapacidad de poder controlar lo que va a pasar con su cuerpo, mantenerse en una circunstancia distinta en su mente, en que esto no está pasando. Y que es un poco lo que uno observa en el comportamiento de ella. Ella cierra los ojos, se somete, esperando, digamos, evitar que esto sea un mal mayor. Y entendiendo que también se debe entender como intimidación 5 sujetos que realizan acciones violentas hacia ella. Ahí hay una distinción. A ella le bajan su ropa interior, etcétera, toman posesión de ella, le inclinan, etcétera. Hay una serie de acciones que es difícil entender cómo la justicia no entendió que eso evidentemente son actos violentos. Estaba en desventaja además, absolutamente. ¿Qué va a hacer una mujer frente a 5 sujetos que la están intimidando de noche, etcétera, sin posibilidad de pedir auxilio? Entonces es exigirle un estándar a la víctima que ya no es de víctima. Gloria, entonces no entender dónde está ella situada. ¿Te da la sensación que, escuchando al abogado, él está entregando herramientas para que posteriormente, ante casos de abuso o de violación,
terminen justificando a los agresores. Esto finalmente puede marcar un precedente no solamente en España, a nivel mundial. Bueno, en nuestro caso nosotros no tenemos precedente, una resolución no fija lo que van a hacer los demás tribunales, en España tampoco, pero sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos tribunales superiores que no sancionen adecuadamente la violación y en forma severa, lo mismo acá, evidentemente que la víctima, ¿para qué va a denunciar entonces? Si la justicia no me va a respaldar, ¿cuál es el mensaje que les doy? No denuncien, no van a obtener justicia, que es en el fondo lo que está ocurriendo. Porque en el fondo cada vez que yo no le doy la sanción correcta o califico los delitos de la forma correcta, el mensaje no es para el agresor, el mensaje es para la víctima. No solamente fuiste violentada, sino que además el sistema judicial también te va a violentar. Ahora, ¿qué te parece que además se atribuya todo este movimiento en las calles de España? Además, el movimiento feminista que se suma a todo lo que está ocurriendo, y esto también es un ingrediente tan importante. ¿Por qué luchar? ¿Por qué las mujeres no van a poder salir a festejar al igual que los hombres y finalmente terminan siendo víctimas porque, uy, estaba pasada de copas y mira, se expuso? Es probable que esto tenga que ver mucho con lo que nosotros debemos discutir también como sociedad. Absolutamente. Como sociedad, hoy día nosotros es importante estos movimientos porque permiten dar un mensaje. Mientras yo no he dicho que quiero, nadie puede suponer mi voluntad. Ellos no pudieron haber suponido que ella quería tener relaciones sexuales y menos aún que lo quería hacer con los 5. Entonces yo no tengo por qué suponer. Entonces era muy bien lo que decías, Priscila. Ante la duda, lo correcto, si no tengo claridad respecto de la acción que va a tener el otro, yo tengo que abstenerme de hacer la conducta. Porque nadie me dijo que yo la podía hacer. Entonces cada vez que lo hago sin el consentimiento de la víctima, yo estoy generando un acto de violencia. Ahora que estos jóvenes estén en libertad teniendo una sentencia de abuso sexual, indigna muchísimo a la sociedad española, al mundo en general, sobre todo porque hay un tribunal que está revisando esta sentencia y que podría dejarlos en libertad. O podría condenarlos por decir violación. que es violación. Claro. Ahora, bueno, es que los procedimientos judiciales son así, efectivamente tienen estas salidas, digamos, estos beneficios, pero todavía, o sea, yo veo muy difícil que el tribunal los vaya a dejar libres. Yo creo que existe una gran probabilidad de que el tribunal efectivamente haga una recalificación de los hechos y efectivamente los condene por violación. Sí, yo creo que el punto de vista del abogado, finalmente todo este movimiento y las manifestaciones han terminado siendo un movimiento político, incluso de la izquierda, atribuyéndole otro sentido. Bueno, es que el abogado trata de desvirtuar los hechos. Lo mismo respecto a la situación anterior que él señalaba respecto de la conducta de uno de sus representados. Sí, ¿y eso te parece agresivo? Bueno, es que si efectivamente la otra conducta no ha obtenido una calificación judicial, no hay una sentencia, efectivamente no la podemos considerar como una reincidencia. Sí podemos hablar que hay una reiteración de conducta, pero no podemos decir que es reincidencia hasta que no haya una sentencia que así lo condene. Supongamos, por ejemplo, que en el caso de la manada la causa falle primero y en el otro fallo después sí podría ser la manada, por ejemplo, afectarlo como una conducta reincidente que se mire para efectos del otro juicio. Pero yo creo que nos deja un tema sumamente importante, tanto para Chile como España, que es volver a pensar y recalificar qué es lo que nosotros consideramos como intimidación, ¿ya? Porque hoy día los tribunales, si no hay una amenaza fuerte y poderosa, si alguien no me dice nada, entonces en el fondo no hubo intimidación. Entonces, yo creo que no debe haber esta suerte de que cada tribunal determine cómo lo interpreta. Debiese haber claridad, que si una mujer no ha consentido en forma expresa en el acto sexual, se debe entender entonces que hay violación. Tenemos, por ejemplo, la mujer que es violada, por ejemplo, mientras está dormida, por ejemplo. No tiene ninguna posibilidad porque estaba dormida o porque estaba... termina siendo una persona vulnerable. En el fondo, claro. Entonces, cada vez que me ocurra esto, yo voy a tener que tener una amenaza de por medio y voy a tener yo que decir claramente o someterme a que ser mayormente vejada o golpeada para que se entienda que opuse resistencia. Ese es el mensaje que queremos dar como sociedad. Entonces, yo creo que hay que... Esto nos debe servir para reestudiar el tipo penal de violación. Ahora, ¿qué te pareció la carta que envió la víctima después de conocer que estos jóvenes quedaban en libertad? Y que habla de cosas tan básicas y también están dentro del movimiento feminista. Tiene mucha razón. Cuando dice que no se pueden quedar calladas, que denuncien, nadie tiene que pasar por esto, ni lamentarse de beber, de hablar con gente en fiestas, de ir sola a casa o de llevar minifalda. El derecho a ser respetada como mujer, que tanto nos cuesta entender como sociedad. Nosotros tenemos un problema cultural. Todavía hay gente que dice, bueno, esto le pasó por cómo andaba vestida, qué hacía de noche, por qué conversó con extraños, por qué no lo voy a poder hacer. Expuso.
Claro, pero ¿por qué alguien puede entender que yo por el ejercer mi derecho a ser ser humano, libre de desplazamiento, etcétera, alguien puede entender que si estoy sola puede pasar por sobre mí? Ahora, ¿tú crees que como sociedad nos falta mucho para cambiar eso? ¿O tiene que Muchísimo, ser así tan drástico? Porque la verdad muchísimo. es que muchos dicen, ay ya, el movimiento feminista no soporta nada, no es tolerante y ahora todo les parece mal. Pero al parecer como sociedad necesitamos este remesón O para sea, poder ir ordenándonos de aquí en adelante. Esto no se acepta. O sea, es que tenemos muchísimos temas en que cambiar. La mujer que se casa en el régimen de sociedad conyugal, todavía el marido es el jefe. No es socio, no, es el jefe de la sociedad conyugal. Hoy día hay proyectos de ley para cambiar eso, pero efectivamente tenemos una serie de resabios en lo sexual, en lo económico, en la forma que estructuramos las relaciones, en el propio femicidio. Si no tengo una relación de pareja establecida, lo mismo lo que pasa conmigo, no es femicidio. Entonces tenemos una serie de normas hoy día que denotan que las mujeres no son visibilizadas como iguales o pares de los hombres. Nos falta mucho como sociedad todavía por avanzar. ¿Qué mensaje le enviamos nosotros a las mujeres? Porque se lo preguntábamos al abogado de la manada y lo cierto es que también nos llamaba la atención, finalmente termina siendo tan distinto en cómo yo voy a recomendar a mi hija y cómo le voy a defender probablemente a abusadores. ¿Cómo le recomendamos o qué les recomendamos nosotros a las mujeres actualmente? Bueno, hoy día lo más importante para las mujeres es decirles que siempre hay que denunciar. Hay un porcentaje enorme de mujeres que no denuncian. Estamos hablando en 10 años prácticamente 49.000, 50.000 violaciones, para que se hagan una idea. Y una cantidad enorme de mujeres que no lo hace por vergüenza, porque alguien se vaya a enterar o por revivir los hechos. Entonces la cifra negra es muy grande. Entonces, la principal recomendación es que para que tengamos una legislación eficiente, para que efectivamente estos hechos no vuelvan a ocurrir y para que los agresores entiendan que van a ser castigados, que las mujeres denunciemos. Y no aguantar este tipo de conductas, ni los piropos inadecuados, ni los acercamientos inadecuados. Hay una serie de conductas que están naturalizadas incluso en el trabajo, en los cuales el galanterío o las invitaciones que no corresponden se dan todos los días. Entonces, entender que somos iguales, que merecemos el mismo respeto, la misma dignidad y ejercemos los mismos derechos. Gloria, hay muchas mujeres que no denuncian porque incluso con la mentalidad que tenemos nosotros, se sienten en parte responsables de lo que les ocurrió. ¿Es así? Pero es un tema cultural también. Sí. Yo te paso un dato. Fíjate que yo te hablaba de 10 años, 49.000 más o menos casos de violación, delitos sexuales. De esos, un 66% es sin condena, digamos, tiene salidas alternativas. Que las mujeres o se desistieron en el proceso o simplemente no pudieron acreditar los hechos y en el fondo la sensación de impunidad, incluso para aquellas que se atrevieron a denunciar, es muy grande. Entonces nos falta tener estos movimientos muy importantes, muy fuertes, hacer cambios fuertes también en nuestra legislación para que quede con claridad de que cuando una mujer dice que no es no y si no te ha dicho que sí, también es no, con claridad. Sí. Sí, exactamente. Y eso es básicamente el mensaje que nosotros debemos rescatar de estas experiencias que estamos viendo, por ejemplo, en España, pero que también la vivimos acá en nuestro país, a lo mejor no de una manera tan mediática, pero de todas maneras son cosas que sí ocurren. Efectivamente, además es bien el mundo imaginario el del abogado. No solamente ellos a partir del silencio, de la no aceptación, entendieron que quería tener relaciones, sino que además con los 5 y de las formas más diversas. Entonces, en realidad es absolutamente absurdo. Yo espero que va a haber una sentencia condenatoria y que incluso va a haber una recalificación del delito, efectivamente tendremos el castigo por una violación. Sí, y ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque además termina siendo sumamente preocupante. Hace un par de días también conocimos el caso de otros jóvenes, no recuerdo bien cuál fue el lugar, lo dimos a conocer aquí en Ahora Noticias tarde, y que se autodenominaban la nueva manada. Entregar este ejemplo también podemos ver o ser testigos de situaciones que se puedan registrar también en otras partes del mundo. Bueno, efectivamente, entonces lo que ocurra con este fallo y también con un caso que también se ha denominado la manada que ocurrió en Chile, efectivamente es muy, muy importante. Y efectivamente que haya una sanción dura para que se entienda que estas conductas no son aceptadas socialmente. Exactamente. Gloria, muchas gracias por esta entrevista, Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y cambiamos de tema. Se vive la recta final de Rusia 2018. Este martes se enfrentan Francia y Bélgica por un cupo para alcanzar la final de la cita planetaria. ¿Nos vamos a Rusia? Donde la jornada se vive con mucha expectación y Fabián Morales nos va a contar más. Hola, ya te vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Esta jornada de día martes la estábamos esperando hace muchísimo tiempo, no solamente los hinchas, los fanáticos, sino que también los medios de comunicación y los amantes del fútbol. Se reanuda la Copa del Mundo, se reanuda el Mundial y lo hace con la primera semifinal entre Francia y Bélgica en San Petersburgo, pero yo te voy a mostrar un poco de lo que pasa acá en Moscú, en la capital de Rusia, porque este lugar se ha transformado ya en un centro masivo de hinchas, de turistas. Hasta acá llegaron más de 900.000 personas durante 2 semanas, de toda la realización de la Copa. Este es el río Moscova, maravilloso por lo demás, que acá uno se puede guiar hasta llegar a la Plaza Roja o bien llegar al FIFA Fan Fest, donde hemos estado en algunas oportunidades. Es un lugar imperdible y donde obviamente la fotografía, digo, no puede faltar. Bueno, Rusia se va a ver revolucionado mañana con la segunda semifinal, digo, y también con la final el próximo día domingo. Pero nos quedamos con este encuentro que se va a disputar hoy día en San Petersburgo entre Francia y Bélgica. Contarte que se han medido en otras 2 oportunidades en mundiales, con triunfo en el año 1938 para Francia, y lo mismo hace el conjunto galo en el año 1986, venciendo a los belgas en la disputa por el tercer y cuarto lugar en ese torneo. Esta será la tercera ocasión y por primera vez en una semifinal. 2 escuadras que, si bien es cierto, les costó en algún momento avanzar, por ejemplo, a Bélgica de octavo a cuarto, ganándole en el último minuto a Japón. Bélgica también sufrió algo contra Brasil, pero era un poderoso, y sacarlo significó meterse entre los 4 mejores. Según las casas de apuesta, cualquiera de los dos puede ser campeón del mundo. Pagan muy poco, la ponderación es bajo, y eso es inversamente proporcional, obviamente, para poder quedarse con el título. Escuchemos eso sí lo que dijo ayer el técnico Didier Deschamps, que fue campeón del mundo, que sabe lo que es levantar una copa planetaria en el año 1998, cuando por su selección en su país ganó aquel torneo, y por parte de los belgas, Kevin De Bruyne, y lo escuchamos a continuación. Este equipo de Bélgica es realmente capaz de hacerte daño. Atacan muy rápido, lo hacen bien y lo hacen rápido. Así que estoy seguro que mis jugadores están preparados para reaccionar desde el principio del partido, incluso con cambios durante el encuentro. Esto no corre específicamente para Bélgica, puede suceder con cualquier rival. Cuando participas de una Copa del Mundo siempre es al todo o nada. Como jugador quizás tienes la oportunidad de participar en un campeonato mundial o europeo 2 o 3 veces en la vida. En otros torneos pierdes y todavía puedes regresar en un par de días más tarde, pero aquí es diferente. Sabemos que estamos afuera si no ganamos. Bueno, Francia con Bélgica, entonces la primera semifinal que se juega hoy acá esta noche en Rusia, en San Petersburgo. Y estar atento también con lo que pase con la otra semifinal, que se va a disputar el día de mañana. Y hoy día vamos a tener la previa, porque tanto Inglaterra como Croacia van a tener su práctica acá en el Luzhniki Stadium y va a haber conferencia de prensa. 2 selecciones que también asoman de importancia para lo que son los medios europeos, básicamente. Importancia porque han también desplegado muy buen fútbol, como el conjunto inglés, y muy joven por lo demás. Su gran goleador, su gran figura, tiene tan solo 24 años y es el capitán Harry Kane, el delantero del Tottenham. Y por otro lado aparece una Croacia que es más sólida en equipo, pero comandados por su gran volante Luka Modric, el mediocampista del Real Madrid. Vamos a estar atentos a eso también, porque contarte que el Luzhniki Stadium se espera que mañana bata un récord en cuanto a asistencia de público en este mundial. El partido que más gente ha ido durante un duelo acá en Rusia 2018 fue el del 17 de junio, cuando México venció 1-0 a Alemania, y justamente se jugó acá en el Luzhniki Stadium, el lugar del compromiso de mañana entre Inglaterra y Croacia, y también el recinto que va a albergar la gran final de esta Copa del Mundo. Lo vamos a dejar de este lugar, desde el río Moscova, una zona maravillosa por lo demás, que en esta oportunidad no vienen estas barcazas habituales. Uno puede hacer un paseo por acá, está todo muy tranquilo, y nosotros nos vamos a dirigir allá al fondo. Allá atrás está unos 8 o 9 kilómetros más o menos el estadio Luzhniki, donde se va ya a dar la conferencia de prensa de los técnicos de Croacia y también de Inglaterra para lo que va a ser la segunda semifinal. Un abrazo muy grande, que esté muy bien. Chao, muchas gracias. Qué buen partido hoy día, por Mega.
Bueno, y una gran cantidad de latas de cervezas, de juguetes y otros desechos fueron hallados por buzos deportivos del Club Cangrejos de Puerto Varas en el fondo del lago Yanquihue. Esto es la región de los lagos, pero eso no sería todo, ya que este basural se incrementaría luego de cada fin de semana. Una situación preocupante de la que conversamos con Paulo de Pablitet, presidente del Club Los Cangrejos. Ay, corrígeme tu apellido, Pablo. Mi apellido es de Santos. Ah, Pablo de Santos. Sí. Ah, Sí. ya. No andaba ni cerca. Ahora, El segundo apellido es Pabletich. perfecto, bien. Paulo de Santos. Ahora, Pablo, cuéntame, porque se encuentran con finalmente con un cerro de basura, debajo de uno de los lugares más lindos de nuestro país. Y la verdad es que es lamentable, porque no entendemos que nosotros también somos parte y tenemos que disfrutar de la naturaleza, pero a la vez cuidarla. ¿Qué fue lo que encontraron y por qué se les ocurrió hacer esto? Mira, esta es la tercera campaña que nosotros hacemos. Ya habíamos hecho otra en Puerto Varas. En la anterior, en el centro de Puerto Varas, sacamos más de 2 toneladas de basura. Fue el año pasado. Seguimos buscando lugares para limpiar y el bote salvavidas de Puerto Varas nos llevó a este lugar. Y claro, encontramos esta acumulación de latas y no solo eso, un poco más al oeste hay algo similar, pero de botellas. Y la idea es concientizar, mostrar un poco el desastre que hay ahí abajo y sacarlo. Por eso tenemos un evento ahora el sábado 14, donde estamos reuniendo más buceadores y gente que nos va a ayudar para poder retirar la mayor cantidad de basura posible. Ahora, Paulo, nos imaginamos que por las corrientes del lago todo esto se va juntando en una sola zona, ¿es así? ¿Y es más fácil retirarla? ¿Qué es lo que han visto ustedes? A ver, no hay muchos estudios de corriente en los lagos. La teoría es que por los temporales esto se mueve, ya que el lago es arena y por la pendiente va empujando la basura hacia ese sector y ahí coincide con que hay una línea de roca volcánica y roca sedimentaria, Ya. donde se va acumulando la basura. Ahora, esto es responsabilidad absoluta de los turistas. Sí, nosotros como te comentaba ya hemos hecho 3 campañas, una fue en Puerto Montt y nos damos cuenta que la basura es diferente, la basura de Puerto Varas está directamente asociada con el turismo. Claro. Tabla de ropa, latas, botellas, envases, letreros, cosas de ese tipo y restos de embarcaciones también. ¿Por qué en Puerto Montt qué tipo de basura encuentran? En Puerto Montt la basura que encontramos está más que nada asociada a industria, metales, restos de salmonera, de barcos de carga, redes. La basura es muy diferente. Ahora, Paulo, ustedes son amantes de la naturaleza y realizan también esta actividad que me imagino que es maravillosa. Encontrarse con esta basura bajo un lago que nos enorgullece tanto como chilenos tener paisajes tan lindos, también es doloroso, cuesta. Sí, es muy doloroso, lo comentamos alguna vez que, por ejemplo, Puerto Varas asumimos que es una ciudad bonita, limpia, turística, y quisimos mostrar que bajo el lago hay un desastre y nuestra postura es que la gente no valora lo que no ve, y esa es la idea, porque tenemos claro que nunca vamos a limpiar todo el lago, pero sí mostrar lo que hay para que las personas tomen conciencia que ese tipo de basura mejor meterla en una bolsa y botarla en la casa, digamos, tirarla donde corresponde. Sí, es probable que estas mismas imágenes que estamos revisando, los videos, revisar las fotografías, sean utilizadas en campañas de educación. ¿Se ha conversado Por eso? supuesto. Sí, lo hemos conversado. En algún momento tuvimos la idea de hacer una exposición fotográfica también. La fotografía la cedemos a quien las necesite para mostrarla. Y hay que hacerlo en época estival, antes que lleguen los turistas. Y durante la estadía de los turistas. Sí, bueno, tenemos planeado también hacer otras campañas cerca del verano, para que la gente vea lo que hay y como te digo, tome conciencia. Es que no se imaginan. Mira, No. lamentablemente en nuestro país la forma de aprender es a través de la sanción monetaria. Y habitualmente, por ejemplo, los automovilistas que lanzan basura por la ventana pueden ser multados. ¿En este caso también podría ser una posibilidad? Yo creo que sí. Y mira, es lamentable que tenga que ser así. Yo confío más en un cambio cultural.
sería lo ideal, pero por ahora sí, es una posibilidad, no sé, que Carabineros o la Armada, en este caso si es en el agua, fiscalice y multe a la gente que tira basura, sobre todo a esos niveles.